Bienvenidos, vamos a hablar de código genético. Ya hemos visto que el dogma de la biología molecular refiere a que la información genética está almacenada en una molécula de ADN, en varias moléculas de ADN. Y estas moléculas de ADN van a tener que transcribirse a ARN y este ARN luego va a tener que salir del núcleo para ser decodificado y la información que está ahí traducirla a proteínas. Tanto el ADN como el ARN están codificados por nucleótidos. Entonces, ¿cómo es que solamente 4 nucleótidos en el ARN mensajero puedan codificar toda la variedad de aminoácidos que podemos encontrar en las proteínas? Para eso se precisa un código, una serie de reglas que nos permitan convertir la información que está almacenada en nucleótidos a información almacenada en aminoácidos, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas acerca del código genético fue ¿cuántos nucleótidos serán necesarios para especificar un único aminoácido? La información genética puede venir dada por combinación de 4 nucleótidos, como decíamos. Mientras que las proteínas pueden estar formadas por la combinación de aminoácidos y existen 20 aminoácidos distintos. De modo que el desafío de la época, en el momento que se trataba de descifrar el código genético, era conocer la equivalencia que hay entre los nucleótidos y los aminoácidos. Si hubiera una relación 1 a 1, o sea que un nucleótido codificara un aminoácido, entonces no podrían haber más de 4 aminoácidos. Solamente 4 aminoácidos se podrían codificar. Entonces, en el caso de que existiese una equivalencia de 2 a 1, o sea que 2 nucleótidos formaran una combinación, se combinaran para leerse y codificar un aminoácido, entonces las combinaciones de 4 aminoácidos juntados de a grupos de A2 son 16, o sea que solamente podrían codificarse 16 aminoácidos. Entonces la solución estuvo en pensar que el código genético se basa en que se leen las bases nitrogenadas en grupos de A3. Cuando yo leo las 4 bases y las combino en grupos de A3, formando, imagínense, palabras de A3 bases, entonces ahí las 4 letras del código genético pueden generar 64 combinaciones distintas si yo las junto a A3. Entonces esta cantidad es más que suficiente para codificar los 20 aminoácidos que se conocen en la naturaleza. Entonces de esa manera se razonó que se precisan 3 nucleótidos para codificar cada aminoácido y a esos 3 nucleótidos le llamamos codones, ¿sí? Tripletes o codones. Entonces una vez que se partió de esto, ¿cómo se hizo para poder encontrar cuáles son los tripletes que codifican cada aminoácido? Primeramente, lo que se hizo fue usar la posibilidad de sintetizar ARNs y estos ARNs luego poder traducirlos in vitro. ¿Esto qué significa? Que en el laboratorio lo que se pudo hacer fue sintetizar ARNs con combinaciones de bases conocidas y luego evaluar cuáles eran los aminoácidos que se generaban con esos nucleótidos. Entonces, lo primero que se hizo fue generar homopolímeros, que son moléculas de ARN mensajero que están conformadas todas por una misma base. Por ejemplo, en este caso acá tenemos un ARN que es poliuracilo, es una cadena de uracilos y se vio que cuando se generaba un ARN mensajero solamente formado por esta base, entonces el único aminoácido que se generaba era la polifenilalanina. Entonces ahí se concluyó que el triplete UUU es el que codifica este aminoácido. De igual manera se averiguó cuáles eran los aminoácidos que codificaban los tripletes de AAA, CCC, GGG. Para el resto de los codones, lo que se hizo fue generar combinaciones de bases. Por ejemplo, generar un ARN mensajero que esté conformado con la mitad de su secuencia adenina y la otra mitad uracilo, por ejemplo, y ver qué aminoácidos se formaban de esa manera. Entonces imagínense que esto fue un trabajo bastante laborioso de ir generando combinaciones distintas en diferentes proporciones de bases para sintetizar ARNs in vitro y luego traducirlos y ver según los aminoácidos que se generaban con esas diferentes combinaciones de bases en un ARN, deducir cuáles eran los codones que codificaban esos aminoácidos. Lo que ustedes ven acá es justamente los apuntes del cuaderno de laboratorio de Nirenberg, que fue uno de los científicos que trabajó en estos experimentos,
Y hubieron una serie de experimentos que se fueron haciendo en la década del 60. Estos experimentos fueron finalmente los que llevaron a conocer el código genético tal cual como lo conocemos hoy, que es lo que está representado el resultado de todos estos experimentos en esta tabla que vemos acá, y le valieron el premio Nobel a estos científicos que fue entregado en 1968. Entonces, ¿qué es lo que conocemos del código genético al día de hoy? Primero que los ácidos nucleicos, el ARN, se lee en tripletes. Esto hace que nosotros tengamos conjuntos de 3 bases y hay 64 posibilidades diferentes. Por esto yo les decía de que tenemos 4 nucleótidos y si yo los leo de a grupos de a 3 hay 64 combinaciones distintas de estos 4 nucleótidos. Entonces en esta tabla lo que ustedes ven son justamente las 64 combinaciones diferentes que nosotros tenemos y podemos ver que al lado de cada codón posible se indica el aminoácido que codifica. Esta tabla se lee introduciendo primero la primera letra del codón que estoy buscando en el lado izquierdo, la segunda en el lado superior y la tercera en el lado derecho. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando el codón AUG, lo que hago es, vengo acá, busco la primera base del codón que va a ser la A, después busco la segunda base del codón que va a ser la U y ahí me quedo con este cuadrante que es la intersección de estos dos y luego busco la tercera base que sería la G. Entonces vengo por acá y me quedo con el codón AUG que codifica la metionina. Entonces acá nosotros tenemos diferentes tipos de codones. Primero tenemos lo que son los codones de terminación, que están acá representados en rosado y son 3. Estos codones no codifican aminoácidos, son justamente señales de terminación, o sea que cuando la maquinaria de síntesis de proteínas llega a cualquiera de estos 3 codones, detiene la síntesis y no introduce aminoácidos, ¿sí? No codifican aminoácidos. El resto de los codones sí codifican aminoácidos, son todos los que están en el resto de la tabla, y vamos a ver que hay algunos que codifican un único aminoácido o son los únicos que codifican un aminoácido. Por ejemplo, el AUG es el único codón que codifica la metionina, ¿sí? Después vemos que hay otros aminoácidos como tenemos acá, que están codificados por 2 codones distintos, otros que están codificados por 3, otros que están codificados por 4 y hasta 6. Por ejemplo, la leucina es un ejemplo de un aminoácido que está codificado por 6 codones. Son estos 6 que tienen acá, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay aminoácidos que están codificados por distintos codones. Podemos decir que estos codones son sinónimos. Entonces vamos a ver cuáles son las características del código genético. En primer lugar, el código genético se dice que es universal. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de los organismos que se han estudiado se ve que esta tabla que acabamos de ver se cumple. Se cumple que el codón AUG codifica la metionina, por ejemplo, en todos los organismos que se han estudiado. Entonces se ve que esta tabla es válida para cualquier organismo que nosotros estemos estudiando. Como todo, siempre existen excepciones, entonces decimos que el código es universal con algunas excepciones y las excepciones son las que nosotros estamos viendo en esta tabla. Como ven, son muy pocas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ADN bacteriano tenemos esta bacteria que tiene como excepción que el codón UGA, en vez de codificar un codón de terminación como codifica en la mayoría de los casos, codifica un aminoácido triptofano. También tenemos excepciones en el código de ADN mitocondrial. En las mitocondrias, y acá ven que en el caso de humanos también es así, el codón UGA, en vez de ser un codón de terminación, codifica un triptofano y hay otra serie de excepciones. Pero como ven, son muy pocas. O sea que decimos que el código es universal con unas pocas excepciones. Otra característica que tiene es que el código se puede leer en tripletes, como ya decíamos. Estos tripletes, que podemos llamarle codones, lo que hacen es que si yo tengo una secuencia de ácido ribonucleico, voy a poder leerlo, leo 3 bases y estas 3 bases van a codificar un aminoácido. Entonces decimos que estas 3 bases, en este caso AUA, es un codón y que este codón codifica la isoleucina, por ejemplo. También podemos ver que el código, además de leerse en tripletes, es un código que es no solapado. ¿Qué significa esto? Que cada base va a formar parte de un único codón y no va a formar parte simultáneamente de otro. Por ejemplo, en este caso que tenemos AUA,
Estas bases forman parte de este codón y de ningún otro. El siguiente codón va a ser el que de las 3 bases siguientes de una forma no solapada. ¿Sí? Acá tenemos el primer codón, el segundo codón, el tercer codón. Un ejemplo de código solapante sería así: si nosotros tuviéramos el primer codón, me corro un lugar y leo el segundo y uso el mismo brasilo que había usado para el primer codón. Esto no ocurre. O sea que el código es no solapado como lo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? A su vez, acá tenemos que hacer una consideración. El código genético no es solapado, pero puede leerse en 3 marcos diferentes de lectura. O sea, yo puedo tener para una secuencia de ARN cualquiera, como por ejemplo esta que tengo acá, tengo 3 posibilidades distintas de leerla con mi código genético. Puedo leer, si la primera base del ácido nucleico que estamos viendo en la imagen es la primera base del codón, entonces voy a empezar a leer desde acá. Estas 3 bases primeras son un codón, las segundas otro codón, las segundas otro codón, y así. Y esto sería la secuencia de aminoácidos que codifico si leo en este marco de lectura. Le llamamos marco de lectura a la forma en la que yo voy a interpretar dónde empieza y termina cada codón, ¿sí? Entonces acá tengo el primer codón, el segundo, el tercero. Otro marco de lectura para la misma secuencia de ADN sería que en vez de leer el primer codón a partir de la primera base, lo leyera a partir de la segunda base, como acá. Entonces acá, como ven, acá tengo otro codón. Por más que la misma secuencia, como la estoy leyendo en otro marco de lectura, es otro codón totalmente diferente y que codifica, por lo tanto, un aminoácido diferente. Fíjense que las secuencias de aminoácidos codificadas por el primer marco de lectura y por el segundo son totalmente diferentes. Y de vuelta, una vez que yo entiendo que esta U es la primera base de mi primer codón, a partir de ahí sigo leyendo el código de forma no solapada, siempre de forma no solapada. Y también está la posibilidad de que yo lea la primera base del codón en la tercera base de esta secuencia que acabamos de ver. Y acá tengo de vuelta un codón, otra vez la secuencia de aminoácidos. Esto es totalmente diferente. O sea que yo para cada secuencia de ácido ribonucleico yo tengo 3 posibles marcos de lectura. Pero solamente uno de estos marcos de lectura va a ser el correcto para dar lugar a la proteína que nos interesa o que queremos generar. ¿Y cómo se determina el marco correcto de lectura? El marco correcto de lectura se establece por el codón de iniciación, que es el primer codón del ARN mensajero que va a especificar un aminoácido. La maquinaria de síntesis proteica va a escanear el ARN mensajero. Cuando encuentre el codón AUG, va a detenerse porque ahí va a empezar la síntesis proteica. Ese AUG va a codificar el primer aminoácido, que va a ser la metionina. Y a partir de ese AUG, a partir de ese codón de iniciación, se van a empezar a leer todo el resto de los otros codones de manera sucesiva y no solapada, siempre en grupos de 3 bases, o sea, leyéndolo por codones. No se va a saltear ninguna base y no se va a hacer ninguna omisión, ninguna pausa. Por eso se dice que incluso van a ver que en algunos libros se dice que el código no tiene comas, no tiene puntos, no tiene puntuación. A partir del AUG se lee de continuo sin pausas y de manera no solapada hasta que se llegue a un codón de terminación. Además, podemos decir que el código genético es redundante. Como se habrán dado cuenta, hay diferentes codones para un mismo aminoácido. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, la leucina tiene 6 codones que lo codifican. Por eso decimos que el código es redundante y existen codones sinónimos, codones que codifican el mismo aminoácido. De hecho, también podemos identificar lo que conocemos como familias de codones. O sea, familias que tengan primera y segunda base cualesquiera y que la tercera base del codón sea una purina o que la tercera base del codón sea una pirimidina, que generen codones sinónimos. Además, podemos decir que el código es no ambiguo. Esto significa que si yo tengo un codón determinado, siempre voy a poder asignar un sentido a ese codón, ya sea un aminoácido o sea un codón de terminación. Pero no van a haber ambigüedades. Nunca voy a tener la duda de, dado un codón, cuál de estos aminoácidos tengo que elegir. Cada codón especifica solamente un aminoácido, no 2, no 3, solamente uno, o un codón de terminación, como ya vimos, que en ese caso habíamos dicho que no genera aminoácido. Y por último vamos a decir que el código genético es degenerado. Esto significa que codones sinónimos pueden ser leídos por un mismo anticodón.
¿sí? Degenerado se refiere a que hay múltiples estados que tienen el mismo sentido, ¿sí? Los aminoácidos pueden ser especificados por más de un codón. Aquí es donde entra en juego la hipótesis del balanceo que fue planteada por Francis Crick en su momento y refiere a que el reconocimiento del codón-anticodón es un poco especial. Cuando nosotros hablamos del reconocimiento codón-anticodón nos referimos a esta interacción que hay entre la molécula de ARN mensajero, acá abajo, que si se fijan está en sentido 5' y 3' hacia la izquierda de la diapositiva, y acá tenemos un codón con su primer, segunda y tercer posición, y este ARN mensajero va a interaccionar con el ARN de transferencia. Y el ARN de transferencia, ven que tiene una estructura bastante especial, tiene una estructura secundaria con forma de trébol, con horquillas que se forman por complementariedad de bases, y tiene dos regiones más importantes, digamos. La primera es la región del anticodón. Esto es, una de estas horquillas en su extremo tiene la secuencia que va a parearse por complementariedad de bases con el codón del ARN mensajero. Y la otra parte que nos va a interesar es la parte donde va a estar el aminoácido. Entonces, en esta unión de codón-anticodón, la primera base del codón se une con la tercera del anticodón, la segunda con la segunda y con la tercera del codón se une con la primera del anticodón, porque recuerden que como se unen por complementariedad de bases, esta interacción entre ARN mensajero y ARN de transferencia se hace de manera antiparalela, o sea que si acá tengo 5' y 3' hacia la izquierda de la diapo, el ARN de transferencia tengo el 5' acá y da toda la vuelta y acá está el 3', ¿sí? O sea que se unen de manera complementaria y antiparalela. Lo que tenemos acá a la derecha de la imagen es cómo se ve el ARN de transferencia una vez que está completamente plegado. Ahora, ¿en qué se basa la hipótesis de balanceo? Esta hipótesis refiere a que en la tercera posición del codón, cuando se une con la primera del anticodón, no hay un apareamiento de bases muy estricto. ¿Sí? Vamos a ver cómo es esto. Cuando yo tengo un ARN de transferencia, como decíamos, hay un apareamiento entre codón y anticodón, y la tercera base del codón se une con la primera del anticodón con apareamientos de base no estándar. No hay apareamientos de base estándar entre la tercera posición del codón y la primera del anticodón. Por ejemplo, si yo tengo en la tercera posición del codón, que es lo que está señalado acá, una U, entonces en el anticodón puede unirse con este uracilo, pueden unirse no solamente la adenina como lo esperábamos, sino que además pueden unirse sin problemas una base que sea una guanina o una iosina, que es una de las bases modificadas que hay en el ARN de transferencia. Si en cambio en la tercera posición del codón tengo una citosina, entonces puede unirse una guanina pero también una iosina. Y si hay una adenina o una guanina, entonces ahí sí se cumplen los apareamientos esperados. Pero lo importante de recordar de esto es que la tercera base del codón no se cumple el apareamiento de Watson y Crick siempre. Entonces eso hace que haya codones sinónimos que son sinónimos por balanceo. Entonces en un proceso de síntesis proteica nosotros vamos a tener un ARN mensajero que está siendo leído dentro de un ribosoma. Y en este proceso se van a ir leyendo los codones, ¿no? de a 3 bases, de tripletes, como decíamos. Según el codón que haya, se va a reclutar el ARN de transferencia que contenga el anticodón que se puede unir con este codón y va a traer consigo el aminoácido que corresponda. Y así se va a ir formando una cadena de aminoácidos que va a ir creciendo y esto va a suceder hasta que se llegue al codón de terminación de la traducción. Ahora ya vimos el código genético, vimos entonces que si nosotros sabemos las bases que nosotros tenemos en un ARN mensajero, podemos determinar cuáles son los aminoácidos que deben reclutarse para formar la proteína correspondiente. Y otra cosa que sucede es que conociendo el código genético, nosotros podemos predecir cuáles son los cambios que van a ocurrir cuando haya mutaciones en el ADN. Nosotros podemos tener en el ADN mutaciones puntuales, que son cambios en la molécula de ADN que van a involucrar una única base o unas poquitas. Y estos cambios se pueden clasificar según de qué tipo sean.
podemos clasificar estas mutaciones puntuales según si son transiciones o transversiones. Las transiciones son cambios en los cuales una pirimidina se cambia por otra pirimidina o una purina se cambia por otra purina. En cambio, las transversiones son cambios en los cuales cualquiera de las purinas se cambian por cualquiera de las pirimidinas o lo inverso, cualquiera de las pirimidinas se cambia por cualquiera de las purinas. Ahora, cuando nosotros tenemos cambios, se imaginarán que si estos cambios ocurren en la primera, segunda o tercera base del codón, van a tener diferentes efectos. Esperamos que si hay un cambio en la tercera base del codón, por cómo es la tabla del código genético y además por la hipótesis del balanceo, podemos predecir que estos cambios van a tener menores efectos en la proteína. Vamos a ver entonces qué tipo de mutaciones nosotros podemos ver y cuáles son los efectos que esperamos. Si nosotros tenemos una molécula de ADN que está en azul, esta sería la hebra codificante de la molécula de ADN, y tenemos una molécula de ARN mensajero que está en este rosado, y acá les estamos mostrando el marco de lectura en el que se lee esta molécula. O sea que estos 3 nucleótidos van a ser del primer codón, y así de ahí en adelante vamos a ver que este es el segundo codón, este es el tercero, y así se va a ir leyendo la molécula de ARN mensajero de forma no solapada. Cada uno de estos codones, según la tabla de código genético que manejamos, nosotros conocemos cuál es el aminoácido que van a codificar. Entonces, finalmente, podemos decir que se va a generar en este ejemplo una cadena que tenga prolina, arginina, glutamina, etc. Y podemos resumirlo con las letras que codifican cada uno de estos aminoácidos. ¿Qué pasa ahora si hay un cambio en la molécula de ADN en la cual, en vez de una adenina, como había antes, ahora hay una guanina? Hubo una mutación puntual en la cual cambió una purina por otra purina. Entonces acá tenemos este cambio en el ADN, en la secuencia codificante. Este cambio se va a ver reflejado también en el ARN mensajero. Y acá vemos que el codón, que antes era GAA, ahora es GAG. Si ustedes van a la tabla de código genético, van a ver que este cambio no cambia el aminoácido que se genera. O sea que decimos que es un cambio sinónimo. ¿Sí? Este cambio lo que hizo fue, donde había un codón GAA, lo cambió por otro codón que es sinónimo y que codifica el mismo aminoácido. Entonces no vemos ningún efecto en la secuencia de aminoácidos de la proteína y por eso decimos que este tipo de mutación es una mutación silenciosa. Lo más común es que cuando los cambios en el ADN caen en algún sitio que va a ser la tercera posición del codón, sean entonces mutaciones silenciosas. Entonces, ¿por qué es esto? Las mutaciones en las terceras bases del codón tienen menos efectos porque van a ver en la tabla que hay un montón de codones sinónimos que solamente cambian en su tercera base y además porque en la tercera base del codón es donde se cumple la hipótesis del balanceo, donde dijimos que en esta unión de codón-anticodón no se tienen que cumplir estrictamente las uniones por complementariedad de bases, tales que las que conocemos para ácidos nucleicos, sino que las uniones son mucho más laxas. En este ejemplo, UCC y UCU son 2 codones diferentes, pero que se pueden leer incluso por el mismo ARN de transferencia, por la hipótesis del balanceo. ¿Qué pasa si el cambio de base ocurre en esta posición y se cambia una adenina por una citosina? Entonces ahí el codón, en vez de ser GAA, ahora pasó a ser GCA. Si ustedes van a ver la tabla de código genético, van a ver que ahora sí hay un cambio en el aminoácido que se codifica. Y entonces ahí sí la proteína va a quedar igual en el resto de la proteína, pero en esta posición va a cambiar un aminoácido por otro. Entonces este tipo de mutación se le llama mutación con cambio de sentido. ¿Qué efecto va a tener esta mutación? Pues dependerá de en qué lugar de la proteína caiga este cambio, si es en un sitio activo o si no. Eso va a ser bien variable dependiendo de cada cambio. Si en cambio tenemos acá una mutación que ocurre en esta posición, donde en vez de haber una C ahora hay una timina, entonces en el ARN mensajero va a haber una uracilo y por lo tanto vamos a tener un codón UAA, que es uno de los 3 codones de terminación. Entonces en este codón no se va a codificar ningún aminoácido y por lo tanto la síntesis se va a detener. El resultado de esto es una proteína que va a quedar trunca, una proteína que se termina prematuramente. Y a esto le llamamos que es una mutación, a este cambio que provoca una proteína trunca, le vamos a llamar
una mutación sin sentido. También puede pasar que en vez de haber cambios de base haya inserciones. En este ejemplo nosotros estamos agregando una adenina y entonces ahora en vez de haber un codón que era AAC, ahora el marco de lectura va a ser AAA, que es lo que tenemos acá. Entonces, a partir de este momento y de aquí en adelante se va a correr todo el marco de lectura. Este codón pasa a ser totalmente diferente al codón anterior y por lo tanto codifica un aminoácido distinto, pero además de aquí en más, todo el marco de lectura que se venía leyendo se corrió por haberse agregado una base. Y entonces ahí, de este punto en adelante, la proteína va a cambiar totalmente su secuencia de aminoácidos. El corrimiento de marco de lectura es válido cuando se agrega una base o dos bases. ¿Qué pasa si se agregan tres bases? Si nosotros agregamos tres bases y hay una inserción de 3 nucleótidos acá, lo que se va a hacer es se va a insertar un codón entero, nuevo, se va a agregar un aminoácido extra, pero luego, de ahí en adelante, no van a cambiar el marco de lectura, porque se agregaron 3. Pero cuando hay una inserción de una o dos bases o múltiplos de eso, entonces ahí sí se corre el marco de lectura. Y el resultado, como decíamos, es que desde el lugar en que se hizo la inserción en adelante, la proteína cambia totalmente su secuencia de aminoácidos. Si pasa lo contrario y en vez de una inserción hay una deleción, entonces ahí también va a cambiar el codón en esta posición, también cambia el aminoácidos y también de ahí en adelante va a cambiar el marco de lectura porque se corre una base. Entonces, de acá en adelante también cambia totalmente la secuencia de aminoácidos de la proteína, desde el lugar en el cual se dio la deleción. Entonces, conociendo el código genético, visto un cambio en el ADN, nosotros vamos a poder predecir cuál es el efecto que va a poder tener en la proteína. Entonces, ¿qué efectos pueden tener estas mutaciones? Dada una proteína salvaje, que es la que llamamos a la proteína normal, con un sitio activo funcional, si el gen que codifica esta proteína tiene alguna mutación, entonces nosotros podemos tener diferentes efectos. Podemos tener un cambio de un aminoácido. Si este cambio en un aminoácido ocurre en algún sitio funcional de la proteína, como por ejemplo acá, en este extremo en el cual estaba el sitio activo, entonces la proteína deja de tener ese sitio activo y por lo tanto pasa a perder su función. También puede pasar que la proteína, por ser trunca, por tener una mutación sin sentido que haga que se deje de sintetizar antes de lo debido, entonces pierda ese sitio activo y por lo tanto también de esa manera pierda su función. O puede pasar que por diferentes tipos de mutaciones la proteína no se genere en absoluto y entonces tampoco pueda cumplir su función. En el caso de las mutaciones con pérdida de función, entonces, en la mayoría de los casos, estas mutaciones tienen un fenotipo de tipo recesivo. Esto significa que solamente se van a poder ver el efecto de esas mutaciones cuando las mutaciones estén en homocigosis. ¿Por qué es esto? Cuando nosotros tenemos un gen normal, o sea, un gen sin mutaciones, y tenemos un organismo diploide, recuerden que tiene 2 copias de este gen, si las 2 copias son funcionales, vamos a tener una producción normal de enzima. Ahora, si lo tenemos en homocigosis, las 2 copias van a no generar proteína funcional. Pero ¿qué pasa cuando lo tenemos en heterocigosis? En heterocigosis vamos a tener una sola copia generando proteína funcional, la otra no. Pero el efecto en el fenotipo no va a poder no se va a ver. ¿Por qué? Porque lo que importa en la mayoría de las enzimas no es tanto la cantidad de enzima que se produzca, sino que se produzca. Entonces, con que se produzca enzima a partir de una sola de las copias va a ser suficiente. Entonces, en la mayoría de las mutaciones con pérdida de función, estas mutaciones se comportan como recesivas. Solamente se ve el efecto de la pérdida de función cuando la mutación está en homocigosis. Pero en algunos pocos casos ocurre lo contrario. Ocurre que estas mutaciones trabajan de manera dominante. ¿Cómo funciona esto? Cuando hay proteínas de las cuales sí nos importa la cantidad de producto y que se genere suficiente cantidad de producto es crítico para que la función de la proteína se pueda cumplir bien, entonces ahí estas mutaciones de pérdida de función trabajan de manera dominante. Cuando nosotros tenemos 2 copias del gen normal, la función se cumple.
Cuando nosotros tenemos 2 copias del gen mutado con menos producción de proteína, entonces ahí no se puede cumplir la función, pero cuando está en heterocigosis tampoco se puede cumplir la función, porque la producción de proteína dada por el gen mutante es menor y no alcanza con solamente la producción del gen salvaje para poder rescatar la función de la proteína. Ejemplo de estos, por ejemplo, son cuando tenemos proteínas diméricas o multiméricas. Si nosotros tenemos proteínas que tienen que formar parte de un complejo, por ejemplo lo que tenemos acá, y alguna de estas proteínas, por ejemplo esta que está en otro color, no se genera en suficiente cantidad o se genera de manera defectuosa, entonces este complejo de proteínas, que en este caso es un tetrámero, no va a poder formar un complejo activo. Entonces, cuando nosotros tenemos una mutación con pérdida de función en proteínas en las cuales la cantidad de producto que se genera es crítica para poder cumplir su función normalmente, decimos que estas mutaciones trabajan de manera dominante. También puede ocurrir lo contrario, que es que las mutaciones que se introduzcan generen una ganancia de función, que le den a la proteína resultante una función nueva, una función que no tenía antes. Estos tipos de mutaciones en general tienen un fenotipo dominante, porque el alelo normal, si nosotros tenemos acá por ejemplo una mutación que genera una proteína nueva, que acá ahora está coloreada de amarillo, cuando nosotros la vemos en heterocigosis, el alelo normal no puede impedir el funcionamiento nuevo que tiene esta otra proteína. Entonces trabajan de manera dominante. Generalmente involucran mecanismos de regulación y señalización celular. Vamos a ver un ejemplo de una patología que está causada por un componente genético. En este caso vamos a hablar de la fibrosis quística, que es una patología que hace que se genere una mucosidad mucho más espesa en el organismo y eso hace que sea mucho más susceptible a infecciones. Es una patología que baja muchísimo la expectativa de vida y se sabe que tiene una causa genética y que el gen que está involucrado en esta enfermedad es el gen CFTR. Este gen está en el cromosoma 7 y es un gen que tiene 250 kilobases y está compuesto por 27 exones. Codifica una proteína del canal iónico y se sabe que hay más de 1800 mutaciones ya descritas para este gen, todas causantes de fibrosis quística. Entonces, como ven, tenemos una gran diversidad de alelos que causan esta patología y el alelo más frecuente y además el que genera una de las formas más severas de la patología es el alelo delta F508. Esta mutación está dada por una deleción de 3 nucleótidos en el exón 10 del gen CFTR y esta deleción causa que se pierda el aminoácido fenilalanina en la posición 508 de la proteína. Entonces, como consecuencia de esta deleción, se genera una proteína que por no tener este aminoácido no se pliega de manera normal y termina siendo degradada en la célula, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta mutación 508 en los talleres. Y esta mutación se puede manifestar o bien en homocigosis o también puede ocurrir que como tenemos, como decíamos, más de 1800 alelos que causan la fibrosis quística, puede pasar que nosotros tengamos uno de los alelos del organismo sea la mutación 508, pero el otro de los alelos sea uno de los otros de cualquiera de estos otros. Entonces acá lo que tenemos es lo que conocemos como un heterocigota compuesto. ¿Sí? Entonces tenemos un alelo que causa la enfermedad y el otro también causa la enfermedad, pero es otro de los alelos que lo hacen. Entonces, para el diagnóstico de la fibrosis quística es muy relevante determinar cuáles de los alelos que causan la enfermedad tiene la persona, porque esto nos va a permitir hacer un mejor pronóstico de cómo va a evolucionar la enfermedad. Otro ejemplo de enfermedad que está causada por un componente genético son las hemoglobinopatías. Estas son enfermedades hereditarias que están causadas por mutaciones en los genes de las globinas. Es una enfermedad muy prevalente, aproximadamente el 7% de la población mundial tiene alguna hemoglobinopatía y una gran cantidad de nacimientos son nacimientos homocigotas o heterocigotas compuestos que tienen mutaciones que causan esta enfermedad.
Es una enfermedad con mucha prevalencia en África y las migraciones han hecho que las mutaciones que causan estas enfermedades se hayan expandido a todo el mundo. Las hemoglobinopatías están causadas por alteraciones en la hemoglobina. La hemoglobina es un tetrámero que está formado por beta-globinas y alfa-globinas, que están codificados en los cromosomas por genes en el cromosoma 11 y en el cromosoma 16. Respectivamente. Y estas alfa y beta globinas forman un tetrámero que está compuesto por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta globina. Si alguna mutación afecta a alguno de estos genes y cambia su conformación, entonces este tetrámero ya no se va a poder unir y la hemoglobina ya no va a ser funcional. Si nosotros tenemos un gen de las globinas, por ejemplo acá les estamos mostrando algunas de las variantes estructurales más frecuentes. Muchas de ellas se concentran en el exón 1 y acá por ejemplo estamos viendo que hay una variante que es la HBC en la cual GAG cambia por AGG causando un cambio de aminoácido, y acá tenemos 2 ejemplos más de mutaciones que causan cambio de aminoácido. Y la frecuencia con la que nosotros encontremos estas mutaciones en las poblaciones puede ser diferente. Nosotros vemos que en las diferentes poblaciones a nivel mundial la prevalencia de diferentes mutaciones es diferente. Ahora recuerden que si nosotros acá estamos mencionando ejemplos de mutaciones que están en regiones codificantes que causan cambios en la proteína, las mutaciones no ocurren solamente en las regiones codificantes, sino que están y las encontramos en todo el genoma. Muchas gracias, hasta la próxima.